Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio Coronavirus, la pandemia. Gracias a usted que nos sintoniza a través de la señal de todos, Canal 44, y también a quienes se lo hacen a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de un fenómeno colateral a esta pandemia de COVID-19. Nos referimos a las infecciones intrahospitalarias. Como usted sabe, esta enfermedad ha provocado que muchas personas tengan que pasar semanas e incluso meses internados en los hospitales. Esta situación, sin duda alguna, los expone más a una infección intrahospitalaria. Las infecciones nosocomiales, como también son conocidas, son las oportunistas, sobre todo en pacientes con el sistema inmune deprimido, como es el caso de los pacientes con COVID-19. 2 de cada 10 pacientes causaba la mayoría de infecciones por COVID-19, refleja un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge. Países europeos crean un documento en el que describen 10 lecciones aprendidas de la COVID-19 con el fin de prepararse para futuras pandemias. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vayamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz para que nos ponga en contexto. Horacio González, uno de los intelectuales más importantes de la Argentina, había vencido al COVID-19, pero adquirió una infección intrahospitalaria que provocó su muerte. El sociólogo, ensayista, historiador y docente fue director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno entre 2005 y 2015. Por otra parte, el viceministro de Atención Integral de Salud de Paraguay, Hernán Martínez, explicó que hubo pacientes que superaron la etapa aguda de COVID, sin embargo contrajeron otra infección dentro del hospital, por lo que en vez de desarrollar una neumonía viral, fue una neumonía bacteriana, lo cual lleva a la muerte al paciente. Ya los CDC en Estados Unidos habían reportado que tras años de reducciones en las infecciones asociadas a la atención médica, hubo repuntes en 2020. La COVID-19 creó la tormenta perfecta para la resistencia a los antibióticos y las infecciones asociadas con la atención médica en entornos de atención a la salud. Antes de la pandemia, la salud pública, en asociación con los hospitales, redujo con éxito estas infecciones durante varios años en los hospitales de los Estados Unidos, dijo Arjun Srinivasan, director adjunto de los CDC de programas de prevención de infecciones asociados con la atención médica. Las prácticas de control de infecciones en las salas de COVID-19 a menudo se adaptaban a la escasez de equipo de protección personal, respondían al temor del personal de atención médica y no siempre se prestaban a una mejor prevención de las infecciones, explicaron Tara Palmore y David Henderson de los Institutos Nacionales de Salud, informó Elizabeth Ortiz. Antes de continuar, hacemos contacto con nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, quien ya está preparado para presentarnos el informe diario de la Organización Mundial de la Salud desde su sede en Ginebra, Suiza. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Noticias esperanzadoras desde la Organización Mundial de la Salud, que en su último informe epidemiológico ha mostrado que los casos globales de COVID en la semana transcurrida entre el 6 y el 12 de septiembre fueron 3,9 millones, lo que supone una fuerte caída del 13% con respecto a la semana anterior. Este es el primer descenso importante registrado en 2 meses de auge de la variante Delta. De forma también atípica, ha habido descensos de casos en todas las regiones del planeta, especialmente en América, donde la caída semanal fue del 17%, mientras que en el sur de Asia fue del 16% y en África y Oriente Medio del 15%. En Europa, que tras América es la segunda región con más casos, estos descendieron un 5%. La semana pasada ascendieron a 1,1 millones, mientras que en Asia Oriental la bajada fue del 8%, con menos de medio millón de casos. Estados Unidos se mantiene como el país con más casos semanales registrados, 1 millón la semana pasada, seguido del Reino Unido, India, Irán y Turquía.
En el acumulado desde el comienzo de la pandemia, los casos globales ascienden a 225 millones, de los que 86 millones se registraron en América, 67 en Europa y 42 millones en Asia Meridional. Estas siguen siendo las 3 regiones del mundo más golpeadas por la COVID-19. Las muertes por esta enfermedad en el mismo periodo también descendieron globalmente un 7% la pasada semana y en cifras absolutas fueron más de 62.000, por lo que el total desde el inicio de la crisis sanitaria supera los 4,6 millones de fallecidos. Por regiones llama la atención la caída del 20% en el número de fallecidos semanalmente en Asia Meridional, aunque aún se registraron ascensos en regiones como África o Asia Oriental. Respecto a la campaña de vacunación, ya se han administrado en el mundo más de 5.700 millones de dosis contra la COVID-19, a un ritmo actual de 33 millones por día, y más del 40% de la población global ha recibido al menos una de estas dosis, aunque este porcentaje baja al 2% en países de bajos ingresos. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron que 2 de cada 10 pacientes causaban la mayoría de infecciones por COVID-19. Investigadores de la Universidad de Cambridge analizaron datos de 5 salas del Hospital Addenbrooke durante un brote de COVID-19 entre pacientes y trabajadores del sector salud. Los resultados sugieren que la mayoría de los pacientes que fueron diagnosticados con COVID se infectaron de otros pacientes en vez del personal. Encontraron que 2 de cada 10 pacientes eran superpropagadores y causaban el 80% de las infecciones. En una sala, por ejemplo, 2 pacientes fueron la fuente de 4 y 5 infecciones secundarias por COVID-19, de acuerdo con el estudio del Reino Unido que fue publicado en eLife. Se trata de un estudio realizado entre marzo y junio de 2020. El equipo aplicó un nuevo algoritmo para inferir patrones de propagación del virus entre los pacientes y trabajadores del sector salud. De 38 eventos de transmisión estudiados, 20 fueron de paciente a paciente. 8 fueron de paciente a personal de salud. Además, los investigadores detectaron 8 casos de personal de salud a sus homólogos y otros 2 de personal de salud transmitidos al paciente. Así que los resultados sugieren que los pacientes eran más propensos a ser infectados por otros enfermos. Los empleados de salud tenían aproximadamente el mismo riesgo de ser infectados por pacientes que por sus colegas, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Honduras para que nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos actualice información. ¿Cómo está hoy por hoy la pandemia en este país? Naomi, te escuchamos. Adelante. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. El subsecretario de Salud, el doctor Freddy Guillén, informó que en la 7ª jornada de vacunación se iniciará a inmunizar contra COVID-19 a los adolescentes de 15 a 17 años. El día lunes a las 7 de la mañana iniciamos con la vacunación de los hondureños mayores de 15 años. Más de 519,000 serán inmunizados a partir del día lunes en esta 7ª campaña de vacunación y los requisitos son requisitos básicos: compañía de un adulto. Además, también la partida de nacimiento no necesariamente que sea original, puede ser definitivamente una partida de nacimiento descargada de la aplicación del Registro Nacional de las Personas, y además la buena voluntad de vacunarse. Lo esperamos a partir del día lunes con toda la logística gubernamental en los diferentes puntos en las 20 regiones del país y en los 18 departamentos. De acuerdo con datos oficiales de SINAGER, se reportan 31.711 casos de niños y niñas que han dado positivo al COVID-19 en lo que va de la pandemia. La titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la licenciada Lolis Salas, hizo un llamado a los padres de familia del cuidado que se debe tener con los niños y niñas y tomar las medidas extremas de bioseguridad para evitar que la niñez siga siendo víctima de este mortal virus. Como parte de las extensas jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se han realizado en todo el país, se ha logrado ya inmunizar a más de 2.896.759 de la primera dosis y 1.629.331 con la segunda dosis, siendo un total de 4.526.090 hondureños ya vacunados. Para lo cual la Secretaría de Salud y las autoridades respectivas siguen haciendo un llamado a la población que se pueda abocar a los centros de vacunación más cercanos a su domicilio.
Según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, el país ha recibido un total de 6.244.167 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Honduras ya sobrepasa los 350.879 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 107.925 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.319 hondureños. Recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que, de no ser necesario, no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Por supuesto, aprovechamos para enviar un saludo, un abrazo muy cariñoso a nuestros hermanos hondureños. Y mire, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con las infecciones intrahospitalarias. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos explica más de estas infecciones. Las infecciones nosocomiales ocurren en todo el mundo y afectan a los países desarrollados y a los carentes de recursos. Las infecciones contraídas en los establecimientos de atención de salud están entre las principales causas de defunción y de aumento de la morbilidad en pacientes hospitalizados, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud. Asegura que son una pesa de carga para el paciente y para el sistema de salud pública. Una encuesta de prevalencia realizada bajo los auspicios de la OMS en 55 hospitales de 14 países representativos de 4 regiones de la OMS, Europa, el Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, mostró que un promedio de 8.7% de los pacientes hospitalizados presentaba infecciones nosocomiales. En un momento dado, más de 1.4 millones de personas alrededor del mundo sufren complicaciones por infecciones contraídas en el hospital, infecciones nosocomiales que agravan la discapacidad funcional y la tensión emocional del paciente, y en algunos casos pueden ocasionar trastornos discapacitantes que reducen la calidad de vida. Son una de las principales causas de defunción. En un estudio realizado por un grupo de científicos, encontraron que la proporción de infecciones nosocomiales era de aproximadamente el 44% en los brotes tempranos de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Bueno, parte del tema que hoy estaremos abordando, las infecciones intrahospitalarias en pacientes que han tenido que permanecer durante mucho tiempo hospitalizados debido a COVID-19. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus la Pandemia, hoy hablando de infecciones intrahospitalarias y pacientes con COVID-19. Como usted sabe, muchos de estos pacientes que enfermaron de manera grave por COVID-19 requirieron ayuda ventilatoria. Algunos de ellos, muchos, tuvieron que ser incluso intubados. Esto también los colocó en una situación mucho más vulnerable a contraer alguna infección. Un análisis de datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reveló que después de años de reducciones constantes en las infecciones asociadas a la atención médica, se observaron tasas más altas de 4 a 6 infecciones rastreadas de manera rutinaria en hospitales de la Unión Americana. Se encontraron aumentos importantes en 2020 en comparación con el año anterior en 4 tipos de infecciones graves. Se trata de infecciones del torrente sanguíneo asociadas con la vía central, infecciones del tracto urinario asociadas con el catéter, eventos asociados con el ventilador o respirador e infecciones por estafilococos resistentes a los antibióticos. Los mayores aumentos fueron en infecciones del torrente sanguíneo asociadas con catéteres de vía central que se insertan en vasos sanguíneos grandes para proporcionar medicamentos y otros líquidos durante periodos prolongados. Las tasas de infecciones de la vía central fueron entre un 46 y un 47% más altas en el tercer y cuarto trimestre del año, en comparación con 2019. Además, las tasas de infecciones asociadas al ventilador aumentan en un 45% en el cuarto trimestre de 2020, en comparación con el 2019, informó Elizabeth Ortiz. Viajamos ahora a Perú. Nuestro compañero Renato Mogollón, reportero del canal USMP TV de Perú, nos presenta el siguiente informe. Te escuchamos, Renato, adelante.
Buenos días, Belén, y a todo el auditorio de Canal 44. Esta semana se ha iniciado el proceso de inoculación para jóvenes de 25 y 26 años en la capital peruana y la región Callao, noticia que ha sorprendido a la población por la rapidez de su llegada, ya que hasta el domingo pasado se había llevado a cabo la vacunación para todas las personas de 27 a 29 años. El acelerado proceso, según el ministro de Salud, Hernando Ceballos, se origina tras el constante avance de las nuevas variantes Delta y Mu en nuestro país, puesto que se ha notificado que hasta el cierre de este informe, los casos de variante Delta han aumentado a más de 360 en 18 regiones del Perú, una cifra preocupante teniendo en cuenta que el 28 de agosto se tenían identificados 199 casos. Asimismo, tras las sospechas de la posible llegada de la tercera ola, el Ministerio de Salud se encuentra realizando un mapeo comunitario a asentamientos humanos con la finalidad de ejecutar charlas de prevención contra la COVID-19 e impedir la expansión de la misma, además de entregar mascarillas. Otra buena noticia es que ha sido todo un éxito la jornada de 36 horas continuas que se dio en Lima Metropolitana y el Callao, denominada Vacuna Fest, al registrarse más de 800.000 dosis aplicadas a la población en más de 60 puestos habilitados. Esta cifra sobrepasó con creces lo planeado, superando así la meta establecida. Igualmente, en la región Cusco, donde se dio una jornada de 3 días llamada Familiatón, se registró como resultado una cifra histórica de más de 100.000 vacunados, en la que ya se ha podido incluir a la población joven y adolescente de 12 a 19 años de edad. Es así que hasta el momento se tienen 21.774.371 personas con al menos una dosis contra la COVID-19 en nuestro país. Además, ya está confirmada la ayuda de las Fuerzas Armadas, al brindar sus cuarteles y más de 170 brigadas de personal especializado al Ministerio de Salud, MINSA, en el nuevo programa que se lanzó esta semana denominado Cuarteles contra el COVID-19, con la finalidad de acelerar el proceso de vacunación, indicó a los medios de comunicación el ministro de Defensa, Walter Ayala. Todo esto contribuye también como medida de prevención por la decisión de retomar las clases presenciales en los centros de estudios superiores, las cuales serían solo por un plazo máximo de 4 horas al día, complementándolas de manera virtual como se viene haciendo. La primera etapa de esta propuesta está en periodo de prueba con el plan piloto que ya se inició en 16 colegios establecidos en diferentes zonas del país, con las respectivas medidas sanitarias como el establecer lavamanos en las instituciones, distancia respectiva entre estudiantes y una correcta ventilación del aula. Reportó desde Lima, Perú, Diego Renato Mogollón para el programa Coronavirus La Pandemia. Gracias, Renato. Por supuesto, también un saludo muy cariñoso a nuestros hermanos peruanos. Y mire, en la región de América Latina trabajan ya en un manual para combatir el abuso de los antibióticos ante esta pandemia de COVID-19. Con el aumento del uso de antibióticos ante la llegada de la COVID y la premura de atacar este nuevo coronavirus, el abuso de estos fármacos está provocando una resistencia microbiana en los pacientes, advierte la coordinadora del Plan Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos en Paraguay y parte del equipo de la Dirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud que trabaja en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Ante esta realidad, el organismo internacional ya trabaja en una guía de terapia antibiótica empírica en las infecciones más frecuentes adquiridas en la comunidad y nosocomiales. Con esta guía se busca optimizar la utilización de los antibióticos al unificar los criterios de prescripción. Además, el documento contribuirá a una mejor planificación de las necesidades y la distribución de los medicamentos antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos, y la COVID
no debe empeorar este combate. Por eso la necesidad de un manual de manejo estandarizado para la región. Los patógenos multiresistentes son responsables de un aumento en la mortalidad de los pacientes ingresados en los hospitales y ocasionan gran aumento en los costos de salud por la prescripción de medicamentos más caros y la prolongada estancia hospitalaria. Estas infecciones hospitalarias afectan a los pacientes más frágiles en las unidades de cuidados intensivos como pacientes COVID, oncológicos y neonatología, donde suelen ocasionar una alta mortalidad, informó Rocío López Fonseca. Ecuador se suma a los países que están inmunizando ya a los niños de entre 12 y 15 años de edad. Ecuador comenzó a vacunar a los menores de 12 a 15 años tras un plan que abarca al 77% de la población mayor de 16 años en 3 meses y medio y con el fin de ampliar la inmunidad de rebaño antes de comenzar con la tercera dosis en enero a la población en general. Los primeros escolares en ese rango, pues hasta ahora se vacunaba únicamente a mayores de 16 años, recibirán una única dosis anti-COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Se trata de una población objetivo de 1.347.856 adolescentes, según datos del Ministerio de Salud, que no ha sabido precisar si la inoculación será de carácter obligatoria o voluntaria. Las dos provincias más pobladas, Guayas y Pichincha, tienen a 324.671 y 225.121 menores en ese rango de edad respectivamente, es decir, concentran al 40,8% de los menores. La campaña se realizará entre este lunes y el 30 de octubre próximo y ha quedado en manos de brigadas móviles de los centros de salud que acudirán a los colegios. El año escolar en el país andino se celebra de forma mixta con algo más de 3.000 centros educativos abiertos, pero el resto, que son la gran mayoría, están aún cerrados. El objetivo del gobierno con la vacunación de menores es que la ampliación de la inmunidad de rebaño permita una mayor reapertura de aulas, lo que arrastraría una actividad complementaria en transporte, alimentación y actividades extraescolares, entre otros servicios paralelos. El estado de Kerala, en el sur de India, se encuentra en alerta tras la muerte de un niño de 12 años por el letal virus Nipah, lo que obligó a las autoridades a realizar un rastreo de contactos y a aislar a cientos de personas. Se trata, de acuerdo con la publicación del National Public Radio, del tercer brote desde 2018 y la Organización Mundial de la Salud lo declaró como un virus de preocupación. El doctor Stephen Luby, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford, consultado por la organización mediática, explicó que si bien por ahora Nipah no es tan contagioso como otros virus, cada vez que una persona se infecta, el virus está en un ambiente que selecciona para adaptación humana y transmisibilidad. El riesgo es que una nueva variante más eficaz se transmita de persona a persona y que podría generar un brote devastador. De hecho, dado que el 70% de las personas infectadas por el virus Nipah mueren, una variante así podría representar la peor pandemia que la humanidad haya enfrentado. Nipah, relacionado con el virus Hendra, se detectó por primera vez en Malasia en 1998. Los primeros síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza y cambios de comportamiento. En una etapa avanzada pueden provocar encefalitis. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy todo un tema me parece muy importante, pero además necesario abordarlo, doctor. Las enfermedades infecciosas intrahospitalarias, estamos hablando en particular. Estas que han existido, bueno, supongo, imagino, desde que existen los hospitales, doctor. Sí, definitivamente, Belén. Y se trata de enfermedades infecciosas asociadas a la atención médica. Han cambiado el nombre para referirse a no solo a aquellas que ocurren al interior de los hospitales, sino también aquellas que podrían generarse en virtud de algún procedimiento médico. Pero en muchos espacios y en muchos escenarios se siguen conociendo como infecciones
nosocomiales o infecciones hospitalarias, intrahospitalarias. Y básicamente, Belén, las infecciones intrahospitalarias están relacionadas con la complejidad de la atención médica, que cada vez incluye más procedimientos invasivos. Cada vez se realizan más cirugías, cada vez las cirugías pueden ser de mayor complejidad. También se utilizan múltiples catéteres para diversos motivos, monitoreo, tratamiento, etcétera, y todos esos procedimientos invasivos pueden representar en un momento dado un riesgo de infección intrahospitalaria. Con motivo del COVID-19 y el gran número de pacientes que han requerido intubación endotraqueal, bueno, las infecciones intrahospitalarias, sobre todo las pulmonares asociadas a la ventilación mecánica, han cobrado un papel importante y representan todo un reto para el personal médico que atendemos a pacientes graves con COVID. Pero no solamente son infecciones pulmonares las que debemos estar vigilando, sino también las infecciones, por ejemplo, asociadas a catéter urinario, porque puede existir infección urinaria asociado a la presencia de sondas urinarias, sondas o catéteres urinarios que pueden tener muchos días de permanencia en los pacientes graves o críticos. Los catéteres intravenosos para la administración de líquidos, de nutrición parenteral, etcétera. Algunos de esos catéteres son catéteres que se colocan en venas de gran calibre, se conocen como catéteres centrales, los que se colocan, por ejemplo, en la vena yugular o los que se colocan en la vena subclavia y que son con el propósito de tener varias vías de administración endovenosa y que tienen permanencias prolongadas, a diferencia de los catéteres más periféricos. En fin, todos esos procedimientos invasivos pueden en un momento dado representar un riesgo de infección hospitalaria, no solamente asociada a COVID, sino a cualquier enfermedad que requiere atención médica en el ámbito nosocomial. Doctor, regresando a la pausa, le contaremos a nuestra audiencia por qué ocurren este tipo de infecciones en espacios donde se supone son áreas totalmente sanitizadas. Claro Con que esto sí. Con todo regresamos gusto, después de la pausa. Hemos hablado en reiteradas ocasiones de las grandes lecciones que nos ha dado esta pandemia de COVID-19, pero lo importante no solamente es haber recibido estas lecciones, sino aprender de ellas. Es por ello que países europeos están creando ya un documento que describe 10 lecciones aprendidas durante esta pandemia. Países de Europa publicaron el documento estratégico en el que describen 10 lecciones aprendidas de COVID-19, preparándose para la próxima pandemia. Este documento tiene como objetivo mejorar la resiliencia frente a emergencias sanitarias y salvaguardar la seguridad sanitaria regional y mundial ahora y en el futuro. Sin embargo, las autoridades participantes reconocieron que es imposible predecir con certeza qué peligro aparecerá a continuación y cuál sería su impacto. La directora regional de emergencias de la OMS en Europa, Dorit Nitzan, expuso que si se pudiera resumir el aprendizaje colectivo de COVID-19 en una oración, sería que la cobertura de salud universal y la preparación dan sus frutos solo si se juntan. Durante la pandemia actual, valores como la equidad, la solidaridad y la colaboración han sido reconocidos como centrales para la resiliencia y esenciales para impulsar una respuesta eficaz, basada en el concepto de que nadie está a salvo hasta que todos están a salvo. El apoyo personalizado a los países y el refuerzo de la preparación y la capacidad regionales para responder a las emergencias son prioridades centrales dentro del Programa de Trabajo Europeo 2020-2025.
El programa está reforzado por iniciativas como la Coalición de Salud Mental, Empoderamiento a través de la Salud Digital y la Agenda Europea de Inmunización 2030, informó Elizabeth Ortiz. Vaya que esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pero lo más importante es eso, aprender y no olvidar, porque los humanos somos muy dados o muy tendientes a olvidar rápidamente estas lecciones, doctor. Sí, es importante que queden plasmadas en documentos, Belén, documentos que puedan ser de consulta en el futuro. Esperemos no tener nuevas epidemias o pandemias de la magnitud de COVID-19, pero la realidad es que es altamente probable que sigan ocurriendo a lo largo de los próximos años y que las enseñanzas que deja una pandemia puedan ser aplicadas de manera oportuna para la contención de una siguiente epidemia o pandemia. Algunas de las que escuchamos son muy interesantes. Me gustó mucho la frase de que nadie está a salvo hasta que todos estamos a salvo. Y eso creo que aplica puntualmente para lo relativo a COVID-19. De ahí la insistencia de las naciones, la insistencia que todos hacemos para que la mayor parte de población esté vacunada, para que nadie se quede sin vacuna, para que nadie rechace la vacuna en la medida en que la tenga disponible. Y además de lo anterior, Belén, pues la enseñanza para los sistemas de salud de las naciones en términos de lo requerido para enfrentar una eventualidad epidémica como la que estamos viviendo, porque lo hemos platicado en esta mesa una y mil veces. La mayor parte de sistemas de salud fueron rebasados por esta emergencia sanitaria mundial. Hubo países incluso desarrollados de alto potencial económico que se vieron rebasados en su capacidad hospitalaria para la atención de pacientes graves. Y el otro aspecto que me pareció muy interesante de este reportaje de Elizabeth y que deriva del anuncio de la Organización Mundial de la Salud, del documento que preparan de 10 enseñanzas que debió habernos dejado la pandemia de COVID-19 en pro de una resiliencia y de capacidad para enfrentar en el futuro una nueva pandemia, pues es la solidaridad. Una solidaridad que se vio en muchos escenarios, que se vio en muchos momentos, que sigue existiendo, pero que también en algunos otros escenarios siento que ha quedado un poco trunca, o al menos no ha tenido el avance que se esperaba. Por ejemplo, la estrategia COVAX sigue siendo una estrategia de la que se esperaba mucho más. Se desarrolló COVAX con el propósito de que hubiera una colaboración entre las farmacéuticas, las universidades, la ciencia, etcétera, para el desarrollo de más vacunas y para su desarrollo más rápido. Pero además, el COVAX fue una estrategia con propósitos de distribuir más vacunas en el mundo. El propósito, por ejemplo, de 2,000 millones de vacunas distribuidas a través del mecanismo COVAX en el 2021 no ha alcanzado la meta y está, de hecho, lejos de alcanzar la meta para este año, cuando se han distribuido apenas alrededor de 400 millones de dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX. Entonces, sí está lejos, pero que no se pierda ese sentido de colaboración, de cooperación internacional, de solidaridad, porque además el programa Solidaridad o Solidarity incluía COVAX, pero incluía otros programas también para el desarrollo de medicamentos, por ejemplo, para el desarrollo de pruebas de laboratorio. Y creo que en la medida en que estos sistemas de colaboración tengan más fortaleza y tengan mayor desempeño con la participación real de todos los países, la participación real de la ciencia, de la academia, de la universidad, de
la industria farmacéutica se puede enfrentar con mayor certidumbre y con mayor contundencia a una epidemia, una pandemia en el futuro. Lecciones para no olvidar, doctor, así deberían de titular este documento que, como usted bien dice, se está preparando. Doctor, regresando al tema que hoy nos ocupa, le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿por qué ocurren este tipo de infecciones intrahospitalarias en espacios que se cree están totalmente sanitizados? ¿Tiene que ver con este asunto o es algo totalmente ajeno? No, tiene que ver, indudablemente. Belén, los hospitales están sanitizados, indudablemente, y tienen áreas de mayor sanitización, de mayor control de colonización bacteriana o colonización por hongos, etcétera, como son, por ejemplo, los quirófanos. Los quirófanos son áreas blancas, así se conocen, áreas blancas en donde se da un tratamiento especial a toda la instalación, incluyendo paredes, pisos, equipamiento, etcétera. Pero luego, dentro de las áreas adjuntas a los quirófanos, hay áreas conocidas como grises, en donde, por supuesto, existe sanitización, etcétera, pero son áreas de transición entre los espacios más generales de un hospital hacia el ingreso a quirófanos. Y luego, bueno, tenemos las áreas que ya son los sitios de entrada, por ejemplo, a los quirófanos, en donde hay mayor posibilidad de colonización con bacterias o colonización con hongos, etcétera, y algunos otros patógenos. Y luego en las salas de atención general, bueno, aunque se realizan exhaustivos de limpieza, de sanitización, etcétera, recordemos que pueden existir de cualquier manera colonización con microorganismos, situación que es de alguna manera, entre comillas, normal, siempre y cuando no se rebasen ciertos estándares. También, por ejemplo, lugares de alto riesgo de transmisión de infecciones hospitalarias son las unidades de cuidados intensivos, Belén, porque ahí se realizan cantidad impresionante de procedimientos invasivos, lo que decíamos antes, colocación de tubos de ventilación mecánica endotraqueales, colocación de catéteres, colocación de sondas nasogástricas para alimentación, colocación de catéteres de monitoreo del sistema nervioso central, en fin, una gran cantidad de métodos invasivos que pueden representar un riesgo. Ahora, hay un error de percepción al considerar que cualquier infección hospitalaria tiene que ver con un descuido en el sistema de salud de atención en un hospital. Ese es un error, Belén. Tiene que ver, sí, con estándares que se deben cubrir en una determinada institución, pero digo que es un error atribuirlo todo a la posibilidad de que haya existido un descuido en estos sistemas de sanitización, en estos sistemas de esterilización, en estos sistemas de asepsia, antisepsia. Te explico por qué motivo. Tu piel, mi piel, está colonizada por bacterias. Tenemos bacterias que forman parte de nuestra microbiota normal. Tu boca, mi boca, la boca de todo mundo está colonizada con bacterias, con hongos, que forman parte de nuestra flora bacteriana normal. Igual nuestra nariz, nuestros orificios corporales, todos tienen colonización con microorganismos. Nuestro intestino grueso, nuestro intestino delgado. Entonces, cuando tenemos un procedimiento invasivo, esa flora bacteriana de nuestro cuerpo puede, al ser transformada o al pasar a otro espacio anatómico que no es su hábitat normal, puede entonces generar una infección asociada a este tipo de procedimientos.
Y ahí no tuvo absolutamente nada que ver el ámbito hospitalario. Por supuesto que se tienen que tomar en cuenta medidas particulares en donde los lineamientos, por ejemplo, del lavado de manos, es fundamental para reducir el riesgo de infecciones hospitalarias. Pero un hospital puede tener los mejores estándares en ese sentido y de cualquier manera existir infecciones hospitalarias. Y ahorita te digo, por ejemplo, qué porcentajes son de alguna manera permisibles para considerar que de todos modos existe calidad en la atención, aun cuando exista alguna o algunas infecciones hospitalarias. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. Claro. Si le parece, regresamos con esa información. Hoy estamos dedicando este programa a hablar de las infecciones intrahospitalarias, particularmente en pacientes con COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos explica por qué también se les conoce como oportunistas. Las enfermedades nosocomiales o intrahospitalarias son aquellas infecciones que se pueden contraer durante la hospitalización y estas pueden producirse tanto por bacterias, virus o por hongos. Los especialistas en terapia intensiva recuerdan que los pacientes que han sido ingresados por COVID-19 durante los últimos meses también están en riesgo de coinfecciones debido a la presencia de los patógenos antes descritos, por lo que estas coinfecciones pueden provocar una mayor estancia hospitalaria, como una mayor mortalidad. En este contexto, obtener un diagnóstico certero es fundamental de cara a detectar el tipo de infección de cada paciente y proceder así al abordaje farmacológico más adecuado desde las etapas iniciales. Estas enfermedades nosocomiales son un factor de riesgo más para cualquier paciente y más para los pacientes de COVID-19 que ven comprometido su sistema inmune en esta lluvia de sustancias segregadas para atacar al SARS-CoV-2 y que produce severa inflamación en el organismo. Se ha advertido que los pacientes que han sido ingresados en las unidades de cuidados intensivos durante esta pandemia han fallecido en mayor medida que los que habitualmente adquieren enfermedades nosocomiales. Algunas de las causas que señalan los especialistas es que suelen ingresar en estado más grave, tienen más posibilidad de contraer infecciones y algunos reciben terapias muy agresivas o técnicas muy invasivas. Todo esto conlleva más riesgo de contraerlas, detalló el intensivista del Hospital de Mallorca, España, José Ignacio Ayestarán. Reconoció, sin embargo, que durante esta pandemia se han detectado más casos de infecciones nosocomiales que incluso antes de la pandemia por la COVID, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos decía antes de irnos a la pausa que hay un porcentaje, digamos, que está dentro de lo, voy a encomillar, normal de infecciones que pueden ocurrir al interior de un hospital, doctor. Depende del área en donde el paciente fue hospitalizado. En espacios generales, Belén, y me refiero a áreas que no son de cuidados intensivos, digamos que el índice permisivo de alguna infección nosocomial es menor a 5 por cada 100 egresos hospitalarios. En una unidad de cuidados intensivos deberá ser menor a 10 por cada 100 egresos hospitalarios. Eso es lógico. En las unidades de cuidados intensivos hay más riesgos de infecciones nosocomiales. Hay áreas de cuidados intensivos médicas y quirúrgicas. En las unidades de cuidados intensivos quirúrgicos, el riesgo es mayor que en las unidades de cuidados intensivos de orden médico. Y por otro lado, Belén, también hay que señalar que en pacientes que han tenido una intervención quirúrgica el riesgo de infección hospitalaria es mayor que en aquellos pacientes que no tuvieron una intervención quirúrgica. Entonces, el índice permisivo está entre 5 y 10 por cada 100 egresos hospitalarios. Cuando se rebasa estas cifras está fuera del estándar y entonces ahí se dice que los hospitales deben tomar medidas extremas para un mayor control de sus índices de infecciones hospitalarias. El índice de infección hospitalaria es un indicador de calidad en la atención
médica. Y por ejemplo, Belén, las infecciones hospitalarias no son solamente las relacionadas con cirugías, no son solamente las neumonías asociadas a ventilador mecánico, son incluso algunas, digamos, de menos intensidad, de menos riesgo, de menos morbilidad, como por ejemplo puede ser una infección hospitalaria, una flebitis, que es la inflamación de una vena que podría ser de tipo infeccioso, en un sitio de inserción de un catéter para venoclisis, para administración de líquidos cada día. Entonces, esa ya puede ser considerada una infección hospitalaria, una flebitis, o puede ser considerada una infección hospitalaria, una infección urinaria asociada a la colocación de un catéter vesical, de una sonda en la vía urinaria. Entonces, esas que son de las más comunes incluso que las neumonías hospitalarias o más comunes que las infecciones quirúrgicas, son de menor morbilidad, de menor gravedad, pero también cuentan. Por eso, eso contribuye a la permisividad, entre comillas, dentro de estándares permisivos de porcentajes de infección hospitalaria, para considerar que un hospital está dentro de rangos adecuados, ¿no? Ojalá y no existiera ninguna infección hospitalaria, Belén, pero eso ocurre en cualquier lugar del mundo, nada más no se deben rebasar ciertos estándares. Claro. Ahora, doctor, escuchábamos a nuestra compañera Rocío López Fonseca hablar de digamos, de cómo se aprovechan estos virus, bacterias, hongos, sobre todo en aquellos cuerpos inmunodeprimidos, que es el caso de los pacientes COVID-19. Bueno, hablando específicamente de pacientes con COVID-19, ahí tenemos una situación más delicada. Por lo siguiente, recordemos que muchos pacientes graves con COVID-19 tienen que recibir tratamiento con corticosteroides, como por ejemplo dexametasona, metilprednisolona, hidrocortisona, pero también muchos de estos pacientes con COVID-19 están recibiendo inhibidores de citoquinas, como por ejemplo tocilizumab, que inhibe a una citoquina conocida como interleucina 6. Hay otros anticuerpos monoclonales que son capaces de inhibir citoquinas y que son muy importantes en el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Cuando utilizamos este tipo de medicamentos para reducir la inflamación, también estamos generando disminución de la capacidad inmunológica de un determinado paciente. Por eso, algo que debemos vigilar de cerca en el paciente con COVID-19 al que le hemos estado manejando con dexametasona o con algún inhibidor de citoquinas como tocilizumab, etcétera, es el riesgo de infecciones secundarias, sobre todo infecciones hospitalarias, que pueden ser un efecto colateral. Sin embargo, en esos pacientes era estrictamente necesario utilizar estos antiinflamatorios por la gravedad que representaba el COVID-19. Claro. Ahora, doctor, tal vez la pregunta no tenga en sí una respuesta porque entendemos que cada paciente se comporta diferente, pero ¿qué tan grave llegan a ser este tipo de infecciones, doctor? Algunas de ellas muy graves, Belén. Algunas de ellas constituyen finalmente la causa de muerte de un paciente con COVID. Hay pacientes con COVID que lamentablemente iban en recuperación del COVID, estaban con intubación endotraqueal y la aparición de una infección hospitalaria, por ejemplo bacteriana o por hongos como Candida albicans o como otro hongo conocido como Aspergillus, infecta el pulmón en un paciente con ventilación mecánica y el paciente puede tener deterioro, a pesar frecuentemente de que utilizamos antibióticos, utilizamos medicamentos contra esos hongos para poder resolver ese tipo de complicaciones, pero también en ocasiones no se logra el propósito y finalmente es común que la causa de muerte en pacientes con COVID sean infecciones secundarias graves,
sobre todo a nivel pulmonar. Claro, doctor, porque al final, como usted lo refiere, son los hospitales, las clínicas, son espacios en los que se procura la higiene, en los que se procura incluso tener estándares de sanidad y de asepsia muy altos. Sin embargo, también son espacios de caldo de cultivo porque llegan pacientes de todo tipo, doctor. Por supuesto, Belén. Mira, llegan pacientes de todo tipo, vienen de la comunidad, tienen diferente colonización bacteriana, como antes comenté, como parte de su flora bacteriana normal. Algunos vienen incluso de otros hospitales con tratamiento, pero también colonizados ya con bacterias hospitalarias de otro lugar. Y luego muchos de estos pacientes vienen con inmunosupresión, y entonces todo eso puede generar los riesgos de brotes hospitalarios, de brotes incluso intrahospitalarios con una determinada bacteria, con un determinado patógeno. Y mira, Belén, en los hospitales se cuidan muchos aspectos. Uno de los aspectos que más se deben cuidar es el lavado de manos del personal. La medida universal que se acepta como más importante para el control de las infecciones hospitalarias es el lavado de manos del personal y la utilización de protección a través de mascarillas o cubrebocas. Esas medidas han sido universales por años. Cuando en un hospital el personal de la salud no se lava con la frecuencia que se debe lavar las manos, ahí hay un riesgo muy grande de infección hospitalaria. Ese es uno. Otro es el uso apropiado de los antibióticos, el uso racional de los antibióticos. En un hospital en donde los antibióticos se utilizan de manera extendida, no racional, de manera indiscriminada, masiva, etcétera, cuando se pierden esas disciplinas para utilizar el antibiótico que realmente necesito y ni uno más, el periodo de tiempo que necesito y ni un día más, solamente una dosis cuando se trata de prevención prequirúrgica y ni un día más, cuando cumplo todos esos estándares para el uso adecuado de la terapia antimicrobiana, cuando además me lavo las manos con la frecuencia que lo debo hacer como personal de la salud, utilizo cubrebocas como personal de la salud, cumplo con los estándares de sanitización y limpiezas exhaustivas de las áreas, pero además tengo una buena vigilancia epidemiológica de la infección nosocomial. Cuando cumplo todo eso, tengo altas posibilidades de tener mucho menor número de infecciones hospitalarias y estar dentro del rango permisivo de infección nosocomial. Doctor, con esta gran conclusión nos despedimos. Muchas gracias. Gracias como gusto, siempre, Belén. otro gran tema el que hemos abordado este día. Gracias, doctor. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.